Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando las Escrituras, estamos aprendiendo y estudiando el libro de Jeremías. Hoy vamos a leer los capítulos desde el 46 hasta el 49. Veremos en el capítulo 46 cómo Jeremías manifestó sus profecías contra Egipto primero, ya que este país había sido el enemigo más antiguo del pueblo judío. Por más de 1000 años, Egipto había sido considerado la gran potencia del Medio Oriente, para luego sucumbir a principios del siglo VII ante el poder de los asirios. En el año 655 a.C., bajo una nueva dinastía y de su faraón Satémico I, así se llamaba, Egipto se liberó de Asiria y empezó a mantenerse en el poder otra vez durante el reinado del faraón Neco, quien reinó entre los años 609 y 593 a.C. Después de que aquel imperio asirio cayó ante los babilonios, los ejércitos egipcios se dirigieron al norte para pelear y determinar de una vez por todas cuál de los dos países iba a dominar el Medio Oriente. La batalla decisiva tuvo lugar en el año 605 a.C. en la ciudad de Carquemis, que se encontraba cerca del río Éufrates. Los egipcios y sus aliados, tal como lo predijera Jeremías, sufrieron a manos de los caldeos una derrota aplastante y después de entonces Egipto fue una potencia de segunda categoría. La profecía de Jeremías describe la confianza que tenía Egipto en obtener la victoria. Sus tropas resplandecientes en sus aparejos de guerra estaban listas para la batalla. Sin embargo, todo fue en vano para Egipto, pues el Señor, en vez de la victoria, les iba a dar una amarga derrota, ya que dice la palabra, ese día será para Jehová. Dios había determinado darles la victoria a Nabucodonosor y a los babilonios para que Nabucodonosor sirviera como el instrumento de Dios para castigar a los judíos. Al permitir que esto pasara, el Señor estaba castigando al remanente de Judá que había huido a Egipto y que estos confiaban en Faraón, según nos dice el versículo 25, para poder protegerse. Desde los tiempos del profeta Isaías, el Señor repetidas veces les había advertido a los judíos acerca del peligro de pedirle ayuda a Egipto, y una vez más iban a tener que aprender la dura lección de que esa nación no era más que un bastión de caña frágil y que su única y verdadera seguridad se encontraba en el Señor. A pesar del castigo que Dios les iba a imponer a su pueblo desobediente en Egipto, les prometió que iba a estar con ellos para salvarlos y sacarlos al exilio. Luego, en el capítulo 47, leeremos la profecía sobre los filisteos. Por siglos este pueblo había luchado contra los israelitas por el poder controlar Canaán. Cuando David se convirtió en rey en el año 1010 a.C., los derrotó por completo y redujo su poder de tal manera que jamás volverían a ser una amenaza para Israel. Al cambiar alianzas entre los grandes poderes, los filisteos fueron capaces de conservar su semi-independencia hasta que fueron conquistados por Babilonia. Jeremías les advirtió a los filisteos que el verdadero peligro no vendría de Egipto, sino del norte. El ejército invasor babilonio sería el que acabaría con la nación filistea. En un libro de comentarios menciona y dice que, aunque los filisteos simpatizaban con los egipcios, le ayudaron a Nabucodonosor a atacar a Judá y también al rey Joacim en el año 598 a.C. Como recompensa, Nabucodonosor les permitió repartirse una porción de la parte del sur de Judá con su aliado Edom. Sin embargo, los filisteos cometieron el error de animar al rey Sedequías en su rebelión contra Nabucodonosor en el año 587 a.C. Como resultado, fueron deportados por Nabucodonosor a otra parte de su imperio, una deportación que acabó con la existencia de los filisteos como una nación. En el capítulo 48 veremos cómo la profecía del profeta Jeremías apunta a Moab. Debemos recordar que los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y por lo tanto eran parientes lejanos de los israelitas. Este pueblo ya se había establecido en la región del Mar Muerto cuando los judíos llegan a Tierra Santa. Por ser sus parientes, el Señor les mandó que los dejaran en paz, pero por más parientes que fueran, Moab se opuso a la venida de los israelitas y el rey trató de que fueran maldecidos, generando así una disputa continua a lo largo de la historia que los transformó en los enemigos del pueblo y la nación de Israel. También, después durante el periodo de los jueces, los moabitas bajo Eglón dominaron a Israel por 18 años. David, que era un descendiente de la moabita Ruth, finalmente logró someter a esa nación. Ese dominio duró cerca de 200 años. Alrededor del tiempo de Acab, los moabitas se rebelaron con éxito y obtuvieron su independencia. Permanecieron independientes hasta el tiempo del profeta Jeremías. Estos ayudaron a Nabucodonosor a castigar al rey Joacim por su deslealtad en el año 602 a.C., pero ellos también cometieron un error al unirse a Sedequías en la rebelión contra Nabucodonosor en el año 588 a.C.
Algún tiempo después de la caída de Jerusalén, Nabucodonosor conquistó Moab y deportó a la mayoría de sus habitantes en diferentes partes del reino. Isaías también había profetizado esto contra Moab y nosotros ya lo leímos en los capítulos 15 y 16 del libro de Isaías. Aunque Moab fue sometido de vez en cuando por diferentes naciones, siempre permaneció libre durante la mayor parte de su historia. Jeremías compara su situación con la del vino que se ha sedimentado en los barriles de añejamiento, que no ha sido tocado durante su proceso de fermentación. Nunca estuvo en cautiverio, dice el versículo 11. Debido a su posición de seguridad y buena suerte, Moab se desarrolló como un país próspero, orgulloso, pero también muy arrogante. Estos llegaron a creer que nunca podrían ser conquistados. Esta creencia y su larga historia de libertad hicieron que su ruina final fuera aún mucho más dolorosa. Otra razón por la que Dios los castigó fue que esta idolatría que menciona el profeta de parte de los moabitas. Estos adoraban a muchos dioses, pero Quemos era el patrón de la nación, el ídolo principalmente entre todos los otros dioses. Él lo consideraban el protector de Moab, al que le atribuían el poder de haberles dado incluso la tierra. A él se dirigían para pedirle la victoria cuando venían tiempos de guerra, pero Quemos les fallaría y se avergonzarían de ese ídolo, como las 10 tribus de Israel se avergonzaron de su becerro en el santuario de Betel de que nada les sirvió. Cuando llegara el momento crucial, los ídolos de Moab no harían ningún bien. Estos no podían brindar protección ni nada al pueblo. El Señor les había advertido a Moab que no se rebelara contra Nabucodonosor, pero estos no quisieron escuchar. Ahora recibirían el castigo que merecían por su desacato y nadie se iba a compadecer de ella. Su riqueza y su independencia le habían dado un falso sentimiento de seguridad y bienestar, una actitud inigualablemente orgullosa. En su altivez, se habían burlado de las 10 tribus de Israel, que habían sido deportadas, y también del castigo de Nabucodonosor sobre Judá. Ahora le tocaba a ella. Moab se había jactado de la abundancia de su tierra. Ahora ésta le sería arrebatada. A tal grado llegaría su destrucción, que nunca más se recuperaría. La devastación de Moab sería total. Nadie lograría escapar. Jeremías usó una descripción impactante para hacerse entender. Al huir del terror, los fugitivos caerían en un hoyo y al tratar de salir caerían en el lazo tendido. Al escapar apenas con vida, verían que sus ciudades serían quemadas junto con las riquezas que habían acumulado. Al final, Moab sería destruido hasta dejar de ser pueblo. Como nación, Moab no sobrevivió a la deportación decretada por Nabucodonosor en el año 582 a.C. La destrucción de esa nación aturdiría a sus habitantes y llorarían como los que no tienen ninguna esperanza. Se rasurarían la cabeza y la barba en señal de gran vergüenza y pesar. Se harían cortes en las manos y vestirían silicio, pero todo sería demasiado tarde. Aunque el Señor se lo había advertido, ellos no quisieron escuchar. En el capítulo 49 veremos profecías en contra de los amonitas, edomitas, contra Damasco, contra Cedar, contra Azor y contra Elam. Y hermanos y hermanas, tú dirás, bueno, ¿qué podemos tomar este día para poder meditar en las Escrituras? Y piensa en cómo el Señor envió a los profetas a advertir a su pueblo para que estos se volvieran al Señor. No solamente la nación escogida, sino que advirtió a otras naciones para que éstas entendieran que Él estaba en control de todas las cosas y que estos debían volverse al Señor. Así que, hermano, como se cumplieron estas profecías que leemos del profeta Jeremías, se cumplirán todas las profecías que nosotros conocemos sobre la segunda venida del Señor. Y la gran pregunta es, hermano, ¿estás con tu lámpara encendida? ¿Eres hoy día alguien prudente que vive esperando al Señor? ¿O estás dormido? Si estás dormido, hermano o hermana, sacúdete en este día, busca del Señor en oración y pídele a Él que te ayude a permanecer velando, porque estamos en los últimos tiempos. No son tiempos fáciles, pero el Señor quiere que nos volvamos a Él. El Señor quiere seguir transformando nuestras vidas. Así que busquémosle de todo corazón.